A ver, chicos, arranquemos ya. Bien, habíamos visto la semana anterior, finalizando la clase, este concepto de operación entre funciones, sumas, restas, la igualdad también que habíamos visto de cuándo se considera una igualdad entre funciones y sobre todo la parte de las operaciones, ¿no es cierto? Suma, resta, multiplicación y división entre funciones. ¿Cómo yo puedo determinar el dominio de la función resultante? Habíamos dicho que es algo muy sencillo, muy rápido de entender y de obtener el resultado como tal, aplicando el concepto de teoría de conjuntos, porque eso es lo que habíamos desarrollado en los ejercicios que se realizaron la semana anterior. Para finalizar la clase vimos este criterio, este concepto de desplazamientos y escalamientos, que créanlo o no es muy importante porque me permite a mí saber las posiciones relativas de una función, sobre todo cuando yo conozco su forma o su representación gráfica. Ya habíamos visto, ¿no es cierto? Si yo conozco una función y igual a f de x y adicionalmente considero una constante k, vimos qué es lo que pasaba cuando yo, y esto es, vuelvo a repetir de lo que dije la semana anterior, aunque ustedes me dieron ya las respuestas de manera correcta. Decíamos, ¿qué pasa cuando la incógnita, pues pongamos aquí un lápiz, la variable dependiente que está expresada como la función f de x, esto me representa la variable dependiente, le sumaba o le restaba una constante? Este hecho geométrico representaba la traslación vertical, positivo para arriba, negativo hacia abajo. Entonces, eso es bien importante tenerlo presente. ¿Qué es lo que yo estoy agregando? Es a la variable dependiente o independiente. Estos primeros casos, dependiente, a la variable y. Acá abajo, cuando seguíamos con este desarrollo, lo que se hizo fue, y se puede observar dentro del paréntesis que me representa la función, el argumento está presente la variable independiente que nosotros le conocemos como la variable x en el contexto de la matemática. ¿Qué pasaba cuando le sumaba y cuando le restaba? Decíamos, cuando le sumaba o le restaba era una traslación horizontal. La suma es una traslación, ¿sí? Se desplaza de manera al lado izquierdo de su posición original. Cuando le restamos, se desplaza al lado derecho, ¿sí? Obviamente, en estos cuatro primeros casos, la forma o la función como tal no se ve afectada en su estructura geométrica, se mantiene, ¿sí? Y lo que yo quiero poner el ejemplo, ¿qué tal si cojo mi cuaderno en el cual estoy tomando los apuntes y le paso de la mesa del comedor a la mesa de la sala? O sea, quiero que entiendan la idea más que nada. O sea, las dimensiones del cuaderno no me van a cambiar por el hecho de moverle de la mesa del comedor a la mesa, de la sala, ¿no? O sea, para que entiendan lo que trato de dar a entender, ¿sí? Otra idea matemática es qué pasa cuando le doy el signo negativo a la variable nuevamente dependiente. ¿Y cuál era el efecto de darle a la variable independiente? Cuando hablábamos de la variable dependiente, decíamos que es el hecho de que yo me paro frente a una laguna. Y yo diría, si veo hacia la parte de abajo, lo que veo es mi imagen, ¿sí? Es decir, cambiaba la configuración de la función original, ¿sí? En el caso de que yo le daba un valor negativo a la variable independiente, ¿sí? Como se puede apreciar aquí en la relación, lo que está dentro de la función, que es su argumento, y presente ahí la variable x, en este caso, era el hecho de que si yo me paro a un espejo y yo veo mi reflejo en el espejo, solamente pongo estos ejemplos para que se pueda entender el concepto geométrico. Bien, el hecho de multiplicar una constante, nuevamente teníamos los casos típicos, a la variable dependiente, es decir, a la variable y. Aquí dos consideraciones: qué pasa cuando era a mayor a 1 o qué pasa cuando a era entre el valor de 0 y 1. Cuando era mayor a 1 es como que yo le cojo a la función y le estiro a lo largo del estiro verticalmente, pero en el caso de la proporción en el eje X se mantiene, ¿sí? Y cuando el valor de A estaba entre 0 y 1, ¿sí? 0,5, 0,7, etcétera, era como que si yo le estuviera haciendo a la función, le estuviera comprimiendo, aplastándole de manera vertical, ¿sí? Bueno, el valor absoluto, por definición, sabemos que siempre va a darme valores positivos. Todo lo negativo se vuelve positivo, ¿sí? Eso era ya, por definición, del valor absoluto. Más adelante veremos la función como tal. Bien, la otra condición, cuando yo multiplico una constante también positiva a la variable independiente, ¿cuál es la variación geométrica que se da en la representación gráfica? Cuando es mayor a 1,
decíamos que era una compresión de manera horizontal y todavía no le cambio esto, tengo que cambiarle, horizontal. ¿Sí? Y cuando estaba entre 0 y 1 era como si le estuviera estirando de manera horizontal. Y aquí ponía un ejemplo que creo que todos hemos visto, y si no lo han visto, vayan a ver en el YouTube, ¿no es cierto? El acordeón. Cuando A está entre 0 a 1 es como que yo le abro el acordeón. Y cuando es mayor a 1 a la constante A es que yo le cierro el acordeón. ¿Sí? Entonces, cositas que vale la pena tener presente en la representación gráfica. Preguntas, chicos, hasta aquí. No sé si hay alguna duda al respecto, alguna inquietud. ¿Todo claro? Algo que yo creo que estamos recordando más que ver algo nuevo como tal. ¿Dudas, chicos? Hilary. No, profe. ¿Sí? No, todo bien. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? Alexandra, Antonio, Blenda. No, todo está claro. Todo claro. Brian. Los dos Brian. Ahí Brian Campover y Brian Montaño. Todo claro, profe. Ya, listo. Para avanzar, ¿no? Vamos a continuar ahora con lo que se entiende las funciones algebraicas lineales, ¿sí? Y una función algebraica lineal es la famosa ecuación de la recta, ¿sí? Si estas características que cumple la ecuación de la recta es partiendo de la definición de su dominio y codominio, ¿no es cierto? Que es una función que tanto en el caso de la determinación de su dominio y de su rango, estas comprenden a todo el conjunto de los números reales. En realidad, aquí está representado a través de dos rectas numéricas, una asociada a la variable x y otra asociada a la variable d. Nosotros podemos definir la función o la ecuación de la recta como una aplicación, como una función de un dominio que está relacionado con un rango o contradominio y cuya regla matemática, como habíamos dicho, el concepto de la aplicación es la función igual a m por x. Esta es una expresión algebraica que me define la ecuación de la recta o una función lineal, donde m como tal es una constante y más adelante vamos a ver cómo se lo define, ¿sí? Tiene un nombre y tiene una interpretación muy importante dentro de lo que es el cálculo diferencial, dentro del cálculo en general, ¿sí? Ya luego van a ustedes a recordar, los que han visto la derivada, que representa como tal. La característica de la función lineal es que las variaciones que yo doy en el dominio, es decir, unas variaciones delta de S que yo doy en el dominio, a través de esta constante m, ¿sí? A la salida se las define de manera proporcional, están asociadas a través de esta constante que acabamos de mencionar, ¿sí? La variable de salida frente a la variable de entrada. Entonces, lo que estamos diciendo es que cualquier variación que se dé en X se va a ver afectada a cualquier variación en Y, pero a través de esta constante, ¿sí? Obviamente, se debería entender que M es diferente de 0, pero cuando M es igual a 0, también tiene una interpretación que ya lo veremos más adelante, un tipo de función, ¿sí? ¿Qué nombre recibe esta constante que hemos definido como m en cuanto a su notación? Se conoce como la pendiente o coeficiente angular de la recta, ¿sí? Y desde el punto de la geometría y de la trigonometría, esa pendiente está asociado a través de una identidad trigonométrica al ángulo de inclinación, ¿sí? Esta es una relación matemática desde la trigonometría, insisto. Más adelante, cuando veamos el cálculo diferencial, vamos a ver la interpretación de esta m a través de esa operación algebraica. Pero en este momento que nosotros hemos visto en el colegio, de las definiciones que nosotros debemos de tener bien claro, y de la asociación de otras variables, reitero. La pendiente está asociado al ángulo de la inclinación de la recta respecto al eje horizontal o al eje X como referencia, ¿sí? Y conectados matemáticamente a través de esta identidad trigonométrica de la tangente, ¿sí? Las maneras en las cuales yo puedo encontrar la ecuación de la recta y de cómo calcular la ecuación de la recta, ustedes recordarán cuando se veía la geometría o la trigonometría, perdón, la geometría sobre todo,
había unas relaciones matemáticas que me permitían encontrar la ecuación de la recta, pero también yo tengo que ir definiendo su representación matemática y hay algunas, como vamos a ver a continuación. Una de ellas es prácticamente la que hemos definido hace un momento, ¿sí? Esta es una forma matemática en la cual yo puedo identificar de manera inmediata que esa es la ecuación de una recta, en donde identifico la pendiente, esa definición que hemos establecido como coeficiente angular, inclinación de la recta, yo le puedo asociar ese ángulo teta, ¿sí? Una constante independiente B, que si ustedes observan o recordamos lo que acabamos de ver del desplazamiento, van a ver la importancia también que tiene esta constante, que me representa matemáticamente y cómo la puedo yo utilizar. Ya van a ver que también aquí hay cosas interesantes y en cuanto a la estructura matemática que está definida, yo si la identifico de manera adecuada, me puede dar mucha información. Una forma muy sencilla de encontrar la ecuación de la recta es aplicando o evaluando este determinante. ¿Sí? Este determinante de una matriz de 3 por 3 que se la construye de esta manera, ¿no? Las variables X y Y, el X1, Y1 y el X2, Y2 me representan los puntos sobre los cuales va a pasar la recta. En el momento que yo resuelvo este determinante, ¿sí? La construcción, perdón, de esta matriz es tal cual está escrita así. Esta última columna se le coloca los valores de 1. Igualado a 0. ¿Sí? Y lo que estoy mencionando es que yo si tengo dos puntos en el plano P1 y Q1, yo sé que por estos dos puntos puedo trazar una recta, pero la determinación de la ecuación matemática de estas que me representa la recta que pasa por P1 y Q1, justamente yo la obtengo a través de esta operación, como mencioné, del determinante. Si resuelvo el determinante, eso le dejo a ustedes que lo chequen, yo puedo construir estas dos relaciones. Perdón, puedo construir esta relación. En donde Y1 y Y2 son datos conocidos. X1 y X2 son datos conocidos, porque recuerden que X1 y Y1 es el punto P1, es posicionado en un sistema de coordenadas. El punto X2 y Y2 es el otro par por donde va a pasar la ecuación de la recta y también está referenciada en un plano cartesiano. Y de esta manera yo puedo encontrar la ecuación de la recta. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que se hace? Para un poquito contraer la relación o la expresión. Nosotros podemos decir que A o la constante A es la diferencia de Y1 menos Y2. Aquí tenemos escrito, B es X1 menos X2. Y en este último término, que vendría a ser un término independiente, porque ahí no están presentes las incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas o las variables? Aquí está la variable X y la variable Y. ¿Sí? Un poquito haciendo la contracción, puedo reescribir esto de aquí en esta ecuación, que se conoce como la forma general de la ecuación de la recta. ¿Sí? Ya vamos a ver luego cómo vamos a asociar muchas cosas en cuanto a la escritura o a la notación que podemos nosotros utilizar, diferentes formas de expresar la ecuación de la recta. Bien, aquí vamos a ver, ir dando ciertas definiciones para luego también darles ciertas interpretaciones y ver ciertas características que se pueden dar entre las rectas. Bien, la primera es el concepto de rectas secantes. ¿Cuándo se define que dos rectas son secantes? Se identifica a la configuración geométrica en donde un punto pertenece tanto a la ecuación 1 como a una ecuación 2 de las rectas. Es decir, son dos rectas diferentes que entre sí se cortan. Y el corte de dos rectas, como tal, me generan un punto común. ¿Sí? A eso nosotros les definimos como rectas secantes, que este punto en común, X sub 0 y Y sub 0, le pertenece tanto a la recta L1 como a la recta L2. De hecho, ese es el principio matemático que se utiliza para resolver los sistemas de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Es uno de los métodos.
¿sí? So, aquí nosotros podemos ver si tengo dos ecuaciones de dos rectas en su forma general. Si saco la intersección de estas dos rectas, me da como consecuencia un punto común para las dos. Aquí es fácil de verificar este problema, lo que acabo de mencionar. Desde el punto de vista de álgebra lineal, es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y en donde yo voy a aplicar cualquiera de las técnicas conocidas, sumas y restas, sustitución, un método matricial, bueno, todo lo que se conoce para resolver. Si yo hago la resolución de este sistema de ecuaciones, obtengo como resultado que el punto común que pertenece tanto a la recta L1 y a la recta 2 resultó ser el par 1/3, 4/3. Desde el punto de vista de la geometría, desde el punto de vista de los sistemas de ecuaciones, se entendería que el x, el 1/3 y el 4/3 son la solución al sistema de ecuaciones. ¿Sí? Creo que hoy día les comentaba a sus compañeros de otra carrera que la manera en la cual yo utilizo la información va a depender bajo qué contexto estoy trabajando. ¿Sí? Reitero, aquí yo doy dos interpretaciones de ese par ordenado. El uno es la solución al sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas, es decir, son sus raíces, y la otra, la geométrica, es el punto que me permite representar la intersección de dos rectas y que es un punto común que le pertenece tanto a la recta L1 como a la recta L2. ¿Sí? Otra característica, como dije hace un momento, que vamos a determinar de la estructura general que acabamos de definir de la ecuación de la recta es las posiciones relativas. Y esto es bastante interesante, ¿no? Dice, sean dos rectas, tenemos dos ecuaciones. Lo único que he hecho es esto. Hace un rato tenía expresado de esta manera la ecuación general. ¿Sí? El C le pase al otro lado. ¿Sí? No me interesa el signo en realidad porque en este momento estoy utilizando solamente literales, pero esto de aquí es similar a lo de acá, ¿sí? La forma general. Aquí se puede evidenciar con más claridad las constantes que están asociadas a las incógnitas, a la variable X y obviamente el término netamente independiente de la ecuación, ¿sí? Bien, las posiciones relativas de las rectas, cuando yo las analizo en el plano cartesiano, yo voy a ver que se van a dar tres tipos de posiciones relativas. El primero se conoce como concurrente, es decir, hay un punto común. Aquí estaríamos prácticamente, como vamos a ver, definiendo lo anterior. Estas se definen como rectas secantes, cuando hay un punto en común. ¿Sí? Paralelas distintas, que siendo paralelas no tienen puntos comunes, y coincidentes, que también siendo paralelos, aquí en este caso se dice que tenemos infinitos puntos comunes, y ya vamos a ver que de dónde sale la demostración matemática, porque una cosa es la parte gráfica y la otra es la demostración analítica. ¿De dónde sale? Cuando decimos que son concurrentes, lo que hemos mencionado es que existe un punto en común. Gráficamente yo puedo hacer la demostración así, pero analíticamente lo que se hace es a continuación. Cuando yo hago la relación A1 sobre A2, esto le pertenece a la ecuación 1 y esto le pertenece a la ecuación 2. Y le comparo con la relación B1 y B2, y si estas dos relaciones son diferentes, sus resultados numéricos, yo digo que es este caso. Las dos rectas son concurrentes o son rectas secantes que tienen un único punto en común, ¿sí? Obviamente ese punto común le pertenecerá a L1 como a la recta L2. Cuando decimos que dos rectas son paralelas, si ustedes observan, aquí yo he comparado la relación A1, A2, B1, B2 y C1, C2. En este caso, las dos primeras se van a cumplir, pero con la tercera no se cumple. Cuando se da esta condición matemática, lo que yo, sin hacer la representación gráfica, debo de entender que estas dos ecuaciones son dos rectas paralelas separadas una distancia. ¿Sí? Reitero,
Gráficamente yo puedo construir dos rectas paralelas y obviamente es fácil visualizar lo que estoy mencionando. Pero analíticamente, esta es la forma de demostrar o verificar cuando dos rectas son paralelas, que es el segundo caso que estamos analizando. Coincidentes. En el caso del concepto coincidente, como podemos observar, en esta relación se cumple las tres condiciones o me dan el mismo valor. Es decir, esto resulta ser una constante K. Es decir, la relación A1,2, B1 sobre B2, C1 sobre C2 me da una misma cantidad numérica. Cuando se da esa condición matemática, lo que nosotros entendemos es que las dos rectas son coincidentes una sobre la otra. Esa sería nuestra interpretación. Y evidentemente, aquí, ¿cuántos puntos de intersección tenemos? Infinitos. Infinitos, o sea, no hay donde perderse. Y claro, y es un hecho geométrico. La recta L1 y la L2, en su disposición, ¿qué son? Las mismas. Dígame de otra palabra. Está bien, son las mismas, correcto, pero... Respuestas. Ya, sobrepuestas, otra palabrita que está ahí mismo. Paralelas. Paralelas, gracias. Sí, está bien lo que ustedes mencionan. Sino un poquito para darle esta formalidad matemática que siempre les digo, pero las respuestas son súper válidas, está bien. Sobrepuestas, coincidentes, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son las formas de la ecuación que dentro de la literatura podemos nosotros encontrarnos y obviamente relacionarles? Porque podemos, una misma ecuación de una recta puede estar expresada de diferentes maneras, ¿sí? La forma general que ya la hemos descrito, ¿no es cierto? AX más BY más C igual a 0, ¿sí? Obviamente aquí lo que se entiende es que todos los pares ordenados que le pertenecen a la recta van a cumplir la ecuación, es decir, la igualdad a 0. Una forma reducida es también la que ya habíamos mencionado, es transformar la ecuación en forma de función, ¿sí? En donde aquí claramente podemos identificar la variable que definimos como dependiente frente a la variable independiente, ¿sí? A través de la igualdad. Una forma también que se le puede encontrar en la ecuación de la recta es la forma simétrica, que tiene esta estructura algebraica, ¿sí? Igualado a 1, dividido x para un factor p y dividido para un factor q. La forma paramétrica. Esta forma es muy interesante en ciertas aplicaciones porque ahí lo que se hace es introducir una tercera variable que por lo general representa el tiempo y en muchos fenómenos económicos, de la física, de la ingeniería, no sé, de la medicina, asocian el tiempo como un parámetro de medición para saber qué es lo que sucede de un instante a otro. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? La forma paramétrica de la ecuación de la recta. A X se le define como T y como consecuencia, este T es reemplazado en la función f de X. A esto me refiero. Yo parto de esto. Aquí yo tengo la dependencia de X, de Y depende de X. Pero en el momento que hago la parametrización, lo que digo es lo siguiente, X es igual a T, en consecuencia, este X le reemplazo acá y me queda F de T, ¿sí? La parametrización, lo que me va a representar como, desde el punto de vista gráfico, son pares ordenados, ¿sí? Aquí es donde yo modifico, te digo, T pertenece al conjunto de los números reales. Entonces, cuando doy un valor a T, automáticamente estoy dando un valor a X y un valor a Y. Era lo que acabo de mencionar. Aquí yo presento pares ordenados. Justamente lo que está definido acá. El X depende de T y el Y depende de T. ¿Sí? Es una única variable que me mueve a X y a Y. Ese es el concepto de la parametrización. Bien, aquí tenemos un ejemplo sencillo solamente para movernos entre las ecuaciones, ¿sí? Me dice, represente la siguiente ecuación en sus diferentes formas matemáticas, ¿sí? La ecuación está expresada en su forma general. Veamos acá.
Vamos a ver, 7x más 11y más 3. Lo que me pide el ejercicio. (7x más 11y más 3 es igual a 0). Esta es su forma general. Y lo que me pide el ejercicio es llevémosles a sus otras formas matemáticas, es decir, a su forma reducida, a la forma simétrica y a su forma parametrizada. La primera, su forma reducida. ¿Sí? Entonces, su forma reducida dice que se escribe como mx más b. Entonces, si observo la ecuación, lo que voy a hacer a continuación es despejar la variable y. Si despejo la variable y, me va a quedar y es igual a menos 7x menos 3. Todo esto dividido para 11. Estoy ahorita haciendo ya despejando la variable y. Ahora, para llevarla a esta forma y para identificar en primera instancia la pendiente y la constante independiente b, lo que hago a continuación es distribuir el denominador a los numeradores. Eso, yo no sé si por su casa están los mismos truenos, chicos. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan, esta ya tiene una estructura de la forma reducida. Si nosotros le comparamos término a término, y es y, m vendría a ser el menos 7 onceavos, ya le voy a colocar acá, y el más b con el menos 3 onceavos es el término independiente, es decir, para mi forma reducida, m vendría a ser los menos 7 onceavos y la constante b menos 3 onceavos. Y de esta manera he sacado los términos. Ojo, yo ya acabo de definir esta característica de la pendiente M, ¿sí? Recuerden lo que habíamos mencionado. La pendiente está también asociado al ángulo de inclinación de la recta respecto al eje horizontal, ¿sí? A través de una identidad trigonométrica, ¿cuál? La tangente de teta, ¿sí? Y el término B, que como veremos más adelante, es una constante que me ayuda a establecer el desplazamiento de la recta a lo largo del plano cartesiano, que tiene su importancia y sus interpretaciones. Esta sería su forma reducida. Su forma simétrica. ¿Sí? Partiendo de la forma original, la forma simétrica dice que la ecuación debe de quedarme escrita de esta manera. Ah, perdón, aquí es Q. Y esto va a ser igual a, en este caso, al valor de 1. ¿Sí? Bien. Entonces, yo de la forma original, de la forma general, tengo que llegar a lo de acá. ¿Qué haría lo primero? Voy a moverle el más 3 al otro lado. Sería 7x más 11y es igual a menos 3. Si ustedes observan, acá me debe de quedar el 1 positivo. ¿Qué le haría a toda la ecuación? ¿Quién me dice? Multiplicarle por... Para que acá me quede 1. Menos un tercio. Multiplicarle por menos un tercio o dividirle todo para menos 3. Es lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, toda la ecuación le voy a dividir para menos 3. Entonces me quedaría menos 7 tercios de x menos 11 tercios de y, y esto es igual a 1. ¿Sí? Ya tengo el valor de 1. Ahora, se supone que aquí debo de definirle el valor de 1 más el valor de 1. Y aquí voy a hacer algo bien sencillo, algo que es de las reglas del álgebra. Le voy a hacer lo siguiente. Le voy a bajar lo que es numerador, le bajo como denominador. Igualmente aquí, para que me quede el signo más, aquí le voy a hacer menos
3 onceavos. Y todo esto igual a 1. Lo cual implica que el valor de P es igual a menos 3 séptimos. ¿Estoy bien? ¿Sí? Y el valor de Q es igual a menos 3 onceavos. Y de esta manera he construido la forma simétrica de la ecuación de la regla. ¿Qué última forma me falta? La forma paramétrica. Y la forma paramétrica es más sencilla que qué. ¿Sí? Y para eso voy a utilizar la forma reducida. Es decir, voy a utilizar esta parte del ejercicio para llevarle a la forma parametrizada. Sí, dice que de la forma reducida yo tengo definido como y igual a menos 7 onceavos de x menos 3 onceavos de y. Me parece que eso era, ¿no? No sé si estoy bien. Sí. Voy a utilizar esta reducción. Y lo que hago a continuación es lo siguiente para llevarle a la forma paramétrica. Digo, x es igual a t y este x le reemplazo en la ecuación. Entonces ahora me dice que y va a ser igual a menos 7 onceavos de t menos 3 onceavos. Así de simple es la parametrización, donde t pertenece al conjunto de los números reales. ¿Sí? Y de esta manera lo que yo había mencionado en la representación de la parametrización, lo que yo voy a representar matemáticamente es un par ordenado. Porque en el momento, reitero, si yo doy un valor de t, lo que encuentro es un valor de x y de y. ¿Sí? Bueno, es un ejercicio muy sencillo solamente para ver matemáticamente cómo me puedo yo mover en sus diferentes formas, su representación en sus diferentes formas, que no es más que álgebra pura, no es nada del otro mundo en lo que estamos desarrollando. Redmi, pero está conectado, no sé, Redmi, ¿quién? Redmi Note 9 Pro, no sé si es que se conectaría. José Beltrán, ¿está aquí? José. Sí, profe, Ah, presente. ya, listo. Usted me mandó el mensaje, ¿no? O Luis. Sí, yo, profe. Ah, ya, ok, listo. Ya Luis Fernando Solís me dice, bueno. A ver, vamos a ver. Volvamos a la presentación. Listo, más o menos las expresiones que vamos nosotros a tener y cómo podemos movernos de una relación a la otra. Ya. Ya, Luis, correcto. Listo, vamos a ver. Lo que yo había mencionado, dentro de lo que es la geometría, en la determinación de la pendiente de una ecuación de un recto es bien importante y su determinación, como vamos a ver a continuación, me va a aclarar de dónde sale esa relación con respecto a este ángulo de inclinación. Bien. Si nosotros observamos aquí en la gráfica, yo tengo un punto P1, o más bien dicho, el punto P y el punto Q. Son los dos puntos por donde voy a trazar la recta, ¿no es cierto? Yo sé que pasa por esos dos puntos, los puntos están posicionados en un plano cartesiano, el caso del punto P es X1, Y1, el caso del punto Q es Q2 menos Y2. Bien, ¿de dónde me sale esta relación matemática que la pendiente es igual a la tangente? ¿Sí? Es de la siguiente, si yo extiendo esta proyección, yo me puedo dar cuenta que aquí yo tengo este triángulo rectángulo con una base que estaría comprendido entre X1 y X2 y una altura entre Y1 y Y2. Como podemos ver, son las componentes que le corresponden, ¿no? En el eje de X únicamente esta distancia
Y en el caso de acá tenemos un delta de y que es igual, de igual manera, bajo el mismo criterio, un y2 menos un y1. ¿Sí? Más adelante volveremos a estas dos relaciones, en realidad cuando se ve el cálculo diferencial y demos la interpretación de la derivada. Pero aquí queremos ver de dónde sale este concepto de la pendiente. Lo que dije hace un momento, este es un triángulo rectángulo, el ángulo de 90 grados, y lo que yo voy a determinar es el comportamiento del ángulo de inclinación que me define la pendiente. Y si nosotros recordamos la trigonometría, nosotros sabemos que este ángulo θ está relacionado con el cateto opuesto y su cateto adyacente justamente a través de la relación o de la identidad trigonométrica tangente de θ. ¿Qué definición es? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y obviamente en la definición matemática está este coeficiente angular, ¿sí? Es lo que nosotros le interpretamos como pendiente. Y reitero, dentro de los fenómenos matemáticos, la pendiente tiene mucha importancia porque me da bastante información de los comportamientos, ¿sí? De los valores de la salida cuando yo afecto la entrada. Como digo, un poquito ya iremos viendo esos contextos y lo que decíamos anteriormente. Cualquier variación de la entrada a través de una ecuación matemática, en el caso de la ecuación de la recta, será directamente proporcional al valor m que estamos considerando y que nosotros definimos como la pendiente, ¿sí? Si estas características o propiedades que nosotros podemos entender de la pendiente, ¿no es cierto? Dice, si el ángulo es agudo, nosotros podemos decir o se dice que la pendiente resulta ser positiva. Estas son las características, inclusive para la representación gráfica. Recuerden que nosotros las ecuaciones matemáticas, por lo general, para su mejor análisis, lo llevamos a una representación gráfica. Entonces, una de las primeras características de la ecuación de la recta y la identificación de su pendiente es en la que se establece si la pendiente resulta ser positiva, el ángulo de inclinación va a estar entre 0 y 90 grados. Si el ángulo es obtuso, significa que la pendiente es negativa, o dicho de la otra manera, porque el sentido es de las dos direcciones. Si la pendiente, o yo identifico que la pendiente es negativa de la ecuación de una recta, automáticamente yo sé que voy a tener un ángulo obtuso, es decir, la disposición de la recta. Este vendría a ser menor a 90 grados, mayor a 90 grados. Es la disposición de la recta a lo largo del eje X. Y aquí van los casos especiales. Si la pendiente o el ángulo es 0, dependiendo de cómo le quiera dar la lectura, si el ángulo 0, la pendiente es 0. ¿Qué significa eso? Que la disposición de la recta es paralela al eje X. ¿Sí? De hecho, una recta es el eje X como tal. Es un tipo de recta porque cumple la condición de ser un ángulo de 0 grados. Otra característica bien importante a tener presente, ¿qué es lo que pasa? Y esta va a ser un poquito de análisis cuando veamos los límites. ¿Qué es lo que pasa cuando la recta le tengo dispuesta de manera perpendicular al eje X o paralela al eje Y, como le queramos dar la lectura? Cuando se da esa condición matemática o geométrica, perdón, que la recta L es perpendicular al eje X, aquí se tiene lo siguiente, que su pendiente no está definida. Geométricamente aquí hablamos de un ángulo de 90 grados. Y si ustedes aplican la fórmula matemática, saquen la pendiente de una recta de 90 grados, con un ángulo de inclinación de 90 grados. ¿Cuánto me resulta esto? ¿Quién me da calculando o me da evaluando en sus calculadoras? ¿Cuánto sale matemáticamente el resultado?
Es el error matemático. Sale error matemático, justamente, ¿sí? Entonces yo le voy a, este error matemático, reitero, le vamos a interpretar más adelante, le vamos a ver cuando veamos las funciones trascendentes y vamos a analizarle cuando veamos la teoría de límites. Tendránlo presente en lo que acabo de mencionar, porque me da una información también muy interesante cuando yo empiezo a hacer la representación gráfica de las funciones. ¿Sí? Otra característica que también aparece dentro de lo que es la pendiente es cuando yo tengo una pendiente de valor, la unidad, ¿sí? La pendiente de valor unidad me dice que el ángulo de inclinación que yo voy a tener de esa recta es de 45 grados. Y el otro caso es que cuando la pendiente valga menos 1. El ángulo de inclinación para este caso aquí sería con m igual a 1, me da un ángulo de inclinación de 45 grados, y cuando es menos 1, me dan un ángulo de inclinación de 135 grados. Esto vendría a ser con pendiente igual a menos 1. Son casos muy particulares que yo de entrada ya le puedo identificar. ¿Qué sé yo? Le coloco y igual a x más 2. Automáticamente yo sé que aquí la pendiente es 1 y yo ya sé que esta recta, ¿sí? Tiene que tener un ángulo de inclinación de 45 grados. La disposición es otra cosa. ¿Dónde está dispuesta? Pero automáticamente yo sé que este ángulo, tal cual está escrito allí, me va a dar de 45 grados. ¿Sí? Igualmente, si me da una ecuación de la forma y igual a menos x menos 2, reitero, automáticamente yo sé que aquí voy a tener un ángulo de 135 grados. Y el menos 2 lo que me va a decir es la disposición. Estará en esta posición, estará más acá, en el lado de acá, ya eso depende del valor o de la constante independiente, en este caso igual a menos 2. Sí, pero son cosas muy importantes que debo de considerar en el momento de utilizar la representación gráfica. Esto me va a ayudar a hacer las representaciones gráficas de manera rápida. ¿Cómo se calcula la pendiente? También no es nada nuevo, ustedes deben de conocer, esto creo que se da desde el bachillerato, desde el bachillerato general, ¿no es cierto? O me parece que esto se da ya en tercer curso, en lo que equivale a octavo o a noveno. Déjenme ver, lo que equivale a décimo de básica, me parece. A ver, noveno o décimo de básica, perdón. Cuando yo considero desde el punto de vista matemático, geométrico, dos puntos, un punto 1 y un punto 2 que están en el plano cartesiano, definidos por sus pares ordenados, yo sé que por ahí puedo trazar una recta, ¿sí? Para calcular su pendiente, lo que se hace es sacar la diferencia de y2 menos y1 sobre x2 menos x1, que es algo que habíamos dicho hace un momento cuando construimos este triángulo rectángulo, ¿sí? En donde esta me representa el cateto adyacente y el cateto opuesto, teniendo presente que el ángulo θ es el que yo quiero asociar a la inclinación de la recta y obviamente la referencia es el eje horizontal. Entonces la pendiente se calcula numéricamente de esta manera. Y2 menos Y1, X2 menos X1. Cuando a mí me dan como información los puntos por donde va a trazar la recta. Cuando me dan la forma general, la pendiente que yo puedo calcular si me dan la forma general, no me están dando la parte gráfica, es mediante esta expresión. M es igual a menos A sobre B. ¿Sí? Pues reitero, de aquí yo puedo sacar su forma ordinaria, es decir, Y igual a M de X más B, MX, perdón, más B, se va a deducir que la pendiente es igual, ojo, importante esto, no se olvidarán, a menos A sobre B. Independientemente, ese menos que está ahí adelante, es independientemente del valor numérico de la constante A y el valor numérico de la constante B. ¿Sí? Ojo, esto es de, no, a mí nunca me gusta decir esto, pero me corresponde. Este menos de aquí es de la fórmula. Con el siguiente condicionante, que B tiene que ser diferente de 0 por la división. No existe división para 0, sería un condicionante a tener presente en el momento de la evaluación de la pendiente. ¿Sí?
Aunque, si se llegase a dar el valor de b igual a 0, también está asociado a lo que habíamos mencionado hace un momento. A la tangente de pi sobre 2 o de 90 grados. Que me da un valor extremadamente grande. ¿Sí? Está asociado, si reitero, en los límites le vamos a analizar esas condiciones matemáticas. Hemos determinado la pendiente. Dentro de lo que es la geometría, yo también puedo hallar la ecuación de la recta. Si no estoy mal, habían dos condiciones. La una era ¿cuál? Que si yo conozco los dos puntos, porque con eso calculo la pendiente y puedo luego representar la ecuación de la recta. La otra es, si es que conozco punto y pendiente, si me dan esa información, yo puedo representar la ecuación de la recta como tal. ¿Sí? Dice, aquí podemos ver un análisis de la pendiente, ¿no? Cuando la recta L no es perpendicular al eje X, sí, obviamente vamos a encontrar un valor de M, que podrá ser positivo o negativo. Recuerden lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Si la pendiente es positiva, ¿de qué valores puede ser el ángulo de inclinación? Cuando M es positivo. Menos de 90 grados. Menos de 90 grados, ¿no es cierto? Incluido el de 45 grados, ¿sí? Porque estamos diciendo que es positivo. Y cuando la pendiente es negativa, ¿cuál es el ángulo de inclinación? Más de 90 grados de 180. Correcto, entre 90 y 180 grados, ¿sí? Entonces es evidente que cuando el valor de M es un valor diferente de 0, si le vemos desde esta perspectiva, nosotros sabemos que hay un ángulo de inclinación. ¿Sí? Y el otro caso que tenemos, un caso muy particular que se va a dar es cuando la recta sea perpendicular al eje X, al eje horizontal, es decir, me da un ángulo de 90 grados. Ese va a ser un caso muy particular. Insisto, ya vamos a ver de qué manera me va a servir esa representación geométrica cuando analicemos la parte de límites. ¿Sí? Bien, al igual que como habíamos visto las posiciones relativas de la recta, analizando las constantes A1, B1 y C1, también con la pendiente se puede hacer un análisis de las disposiciones de las rectas. Y en este caso se dice lo siguiente: dos rectas son paralelas cuando las pendientes de dos rectas son iguales. ¿Sí? Si yo tomo la pendiente de dos rectas diferentes o calculo las pendientes de dos rectas diferentes o nacen de unas ecuaciones diferentes, pero su resultado decimos que es igual, lo único que estamos mencionando es que estas dos rectas son paralelas. Y en este caso vamos a tener los dos casos. Son paralelas que mantienen una distancia o son paralelas sobrepuestas. ¿Sí? Los casos que habíamos analizado anteriormente. Una disposición muy particular es cuando decimos que dos rectas son perpendiculares. Y para verificar que dos rectas son perpendiculares, se utiliza esta relación matemática. Multiplico las dos pendientes y si su resultado es igual a -1, mi interpretación geométrica es que estas dos rectas son paralelas, independientemente de cómo esté dispuesta la una respecto a la otra. De hecho, si yo grafico a una de las rectas y se cumple esta condición, automáticamente yo sé que la otra tiene que estar dispuesta así, ¿sí? A 90 grados, porque esta es una condición de interpretación que sale de la parte analítica de la ecuación. Con esta última expresión me permite encontrar lo que se conoce como la forma normal de la ecuación de la recta. Se utiliza como una fórmula matemática, ¿sí? En donde yo puedo definir o determinar la ecuación matemática de una recta que sea perpendicular a una recta original L1. ¿A qué me refiero? Yo obtengo trazada la recta L1.
y dando ciertas condiciones, claro está que no es que sale así de la noche a la mañana, yo puedo determinar la ecuación, por ejemplo, L2 que cumpla esta condición de ser perpendicular. ¿Sí? Veamos este ejemplo en donde prácticamente, o donde se aplica, perdón, esta relación matemática. Dice, tenemos esta ecuación. Me dice, haya la ecuación normal de la recta 5x menos 7y igual menos 1 igual a 0 que pasa por el origen. Hagamos la ecuación. ¿Cuál era la ecuación? 5, 7 menos 11. Dice, tenemos la siguiente ecuación. 5x menos 7y menos 11 igual a 0. Y lo que me pide es encontrar la ecuación normal. Ya sabemos que por definición la ecuación normal, independientemente de la disposición de la recta L1, la ecuación normal es una recta que debe ser a 90 grados. ¿Sí? Ah, y obviamente lo que me está indicando es que esta recta normal que voy a calcular, esta recta normal, tiene que pasar por el origen. Ahí está una condición muy importante. Bien, lo primero que voy a sacar de aquí como información es determinar la pendiente, porque de ahí es mi punto de partida. Y si aquí aplico la relación que habíamos dicho en la forma general, la pendiente se define como la relación menos B menos A, si no estoy mal, no, A menos B, perdón. A ver, como expresión matemática o como fórmula, si le queremos ver así. Es igual a B menos A. Entonces yo aquí tengo que identificar cuánto vale B en mi problema. Menos 7. Menos 7. Ojo, no se olvidarán que este menos de aquí es de la relación. Sería menos 7. ¿Y cuánto vale A? 5. 5. Por lo tanto, la pendiente es menos 7/5. Yo ya tengo información. Yo ya sé que esta ecuación de esta recta, ¿qué ángulo de inclinación va a tener? Profe, pero la pendiente no es menos A sobre B, o sea, al revés. Menos A, a ver, déjeme ver, menos A. Ah, sí, perdón, tiene toda la razón, gracias, yo me estoy equivocando. Es B menos A sobre... Yo le cambié al otro lado, gracias por la corrección. Es menos A sobre B porque Y es lo que despejo. Gracias, tiene toda la razón. La fórmula estaba expresada así. Gracias, corrijamos rápidamente. Aquí sería 5 menos 7. ¿Estoy bien? Y este menos con este menos de aquí me faltó, tendría que haberle hecho la regla de los signos. Sí, este menos con este menos se hace más y me queda 5/7. Ahí estamos. ¿Está corregido? Sí. Ya. A lo que iba, y bueno, por el signo negativo que tenía hace un rato ahí, ese error que cometí. El 5/7, ¿qué ángulo de inclinación me indicaría que tiene la recta? Ángulo agudo. Un ángulo agudo, es decir, no sé, entre 0 y 90 grados. Podría calcular con la otra relación matemática, ¿no? Recuerden que teníamos que m es igual a tangente de teta. Yo sé que esto vale 5/7. Entonces podría sacar de aquí tangente de teta y en consecuencia tangente de teta me da que es igual, la teta, perdón, el ángulo teta es igual a arco tangente de 5/7. No sé cuánto me salga el ángulo, ¿sí? Podría hacerse cálculo numérico, no hay problema. Bien, voy a hacer la gráfica solamente para un poquito ir a la parte analítica. Yo ya sé que esta ecuación, no sé cómo está dispuesta, ¿no? Si doy un valor de X y un valor de Y, podría sacar los costes con los ejes. ¿Sí? Cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? Me parece que vale menos 11/7. Y cuando Y vale 0, ¿cuánto vale X? Me parece que es, a ver, déjenme ver si estoy bien con los signos, me queda 11/5. ¿Bien? Bien, entonces la recta más o menos, le voy a hacer un poquito rápido, ¿no? Entiendo que la recta va a estar por aquí así. Esta es mi recta L1, es esta de aquí.
Lo que me pide el problema es encontrar la recta normal. Ahora, la recta normal podrían ser o podrían estar dispuestas. La recta normal podría estar aquí, podría estar acá, podría estar acá. Pero ¿qué condición matemática me da que debe de cumplir la recta normal? Pasa por el origen. ¿Qué pasa por el origen? Entonces, ese datito adicional ya me dice, yo tengo que encontrar es la ecuación de esta recta L en específico. No ni la de acá, ni la de acá, ni la de acá. Que claro, alguien va a decir, profe, pero sí está a 90 grados. Sí, pero van a ver que no me va a dar información para encontrar la ecuación de la recta como tal. Necesitaría una información adicional que justamente el problema me dice pasa por el origen. Esa es la clave del problema, parte bien importante del problema. Bien, yo tengo la pendiente de mi ejercicio. Yo ya sé cuál es la pendiente. ¿Cuál es la pendiente de la recta en azul? Es igual a 5 séptimos. M1 le voy a llamar. Por lo tanto, aquí aplico ese criterio de ortogonalidad o de perpendicular. El producto de M1 por M2 me tiene que llevar a menos 1. Como M1 vale 5 séptimos, o más bien dicho de otra forma, coloquémosle más bien como expresión para luego sustituir, yo puedo deducir entonces que M2 es igual a menos 1 sobre M1. ¿Sí? Y reemplazando los valores, tengo menos 1 sobre 5 séptimos y al final me queda menos 7 quintos. Entonces, esta es la pendiente de mi segunda recta, de la que me pide encontrar el problema. Bueno, es de la que va a pasar por ¿dónde? Por el origen, dado esa condición matemática, ¿no es cierto? Que me va a permitir ahora encontrar la ecuación como tal, porque eso es lo que me pide el problema. Ahora, ¿cómo calculaba yo la ecuación de una recta? Reitero, ¿cuáles eran las formas? Yo conozco dos puntos o conozco punto y pendiente. Entonces, yo ya estoy haciendo que se cumpla la segunda opción. Yo conozco la pendiente, que es menos 7 quintos, y conozco el punto por donde debe de pasar la recta. Por lo tanto, yo ya puedo construir aquí la ecuación de la recta, que es de esta forma. Y menos y1 es igual a mx menos x1. Donde x1 vale 0 y y1 vale 0. Es decir, me quedaría y es igual a, ¿cuánto vale la pendiente? Menos 7 quintos. Y aquí quedaría x, como esto vale 0, me quedaría que esta es la ecuación normal a la recta L1, en donde se cumple que aquí yo tengo un ángulo de 90 grados. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? O se recuerda, chicos, porque esto es full recordatorio. Chicos, ¿se entiende o no se entiende? Sí, profe, sí se entiende. ¿Sí? Sí, profe. Bien, creo que son conceptos además de que soy casi plenamente con la seguridad de que deben haberle visto en el colegio. Bien, aquí les dejo unas dos relaciones de la geometría, cómo se calcula la distancia de la recta a un punto dado, es decir, si yo tengo aquí la ecuación de mi recta y yo pongo un punto, ¿a cuál sería esta distancia? Es una fórmula directa, en donde obviamente yo debo de tener la forma general de la ecuación de las rectas representada para poder identificar la constante A, B y C que estoy utilizando en la relación. Obviamente X1 y Y1 corresponde al punto del cual quiero sacar la distancia. ¿Sí? Esta vendría a ser la distancia en dónde está, desde qué punto quiero sacar la distancia, ¿no es cierto? Y esta otra fórmula me dice cuando yo saco la distancia entre rectas paralelas. ¿Cuál es la distancia que existe entre dos rectas paralelas? Sí. Nuevamente podemos observar, aquí están presentes las constantes, ¿no? Aquí son las constantes independientes de la recta L1 y la recta L2. ¿Sí? Siempre y cuando esta fórmula se estaría aplicando, siempre y cuando se cumpla esta condición geométrica. Las dos rectas son paralelas, pero yo quiero saber cuál es la distancia entre las dos. ¿Sí? Bien, ahí les dejo algunos ejercicios para que repasen, vean y sean de aplicación directa, es lo que un poco se ha hecho y
un poquito para que ustedes manejen ese contexto. ¿Sí? Bien, vamos a dejar allí, chicos, una situación. El día viernes es la prueba. Aquí nos vemos con ustedes el día jueves. Les voy a pedir de favor que el día jueves ustedes revisen todo el contenido. Ya les voy a subir también esta presentación. Todavía no les he subido, les he actualizado. La prueba entraría justamente hasta la ecuación de la recta, nada más. Pero les voy a pedir de favor que para el día jueves, de lo que estudien, y si tienen problemas, algunos ejercicios que no han podido desarrollar, en clases lo hacemos el día jueves para repasar para el día viernes. ¿Está acá? ¿Queda claro, chicos? Lo que vamos